La fiesta en casa de Yamil había terminado hacía apenas 15 minutos. Era extraño, no se escuchaba música, ni risas, ni el ruido típico de invitados borrachos saliendo, solo el viento moviendo las palmeras del jardín. Me senté en mi Bugatti, giré la llave, pero el motor no respondió. Ni un clic, ni un rugido, nada. Miré por el retrovisor. El camino de entrada estaba vacío, o eso pensé, hasta que, al fondo, entre dos farolas, vi una figura femenina inmóvil, con un vestido largo que tocaba el suelo. Tragué saliva. Giré la llave otra vez. Silencio. Y entonces escuché su voz. No gritaba, no pedía ayuda. Solo susurró, como si estuviera sentada a mi lado. No conduzcas tan rápido, o yo te alcanzaré. Sentí un frío en la nuca y me giré. No había nadie. Pero cuando volví a mirar al frente, la figura estaba mucho más cerca. Golpeé el volante con frustración. Vamos, arranca, susurré. Fue entonces cuando vi las luces de un vehículo acercándose por el camino. No era un invitado, era un taxi viejo, de esos que ya no deberían estar circulando. El conductor, un hombre mayor con gorra, bajó la ventanilla. ¿Problemas, campeón?, preguntó mirándome de reojo. Asentí. No arranca. Su sonrisa se borró de golpe. Miró hacia la figura y palideció. Súbete. No me gustaba la idea de dejar mi coche ahí, pero algo en su voz me hizo obedecer. Apenas cerré la puerta, el taxi arrancó como si supiera que algo venía detrás. ¿Quién es ella?, pregunté. El hombre no me miró. Solo dijo, si la viste, ya no hay vuelta atrás. El taxi avanzaba a toda velocidad por una carretera que no recordaba haber visto antes. Ni un auto, ni una luz. Solo asfalto y oscuridad. A ratos, el viejo miraba por el retrovisor central, pero no para verme a mí. Miraba hacia atrás como si esperara ver algo. ¿A dónde vamos?, pregunté. No respondió, solo aceleró. Oiga, ¿me va a decir qué está pasando? Finalmente habló, sin apartar la vista del camino. Yo la recogí hace 20 años, una noche como esta. Vestido blanco, cabello negro. Me pidió que la llevara, y cuando miré por el espejo, ya no estaba. Tragué saliva. Y ahora, el hombre respiró hondo. Ahora nos sigue a ti y a mí. Me giré hacia la ventana. En medio de la carretera vacía, a unos metros detrás, ella caminaba. No corría, no parecía cansada, pero cada vez estaba más cerca. El viejo taxista apretaba el volante como si quisiera romperlo. Yo no podía dejar de mirar por la ventanilla trasera. La figura ya no estaba detrás. Sentí un golpe suave en el cristal de mi lado, giré la cabeza. Ella estaba allí, caminando junto al taxi, a la misma velocidad, sin mover los pies. Su rostro estaba cubierto por el cabello, pero podía sentir su mirada atravesándome. Apenas a unos centímetros del vidrio, movió los labios. No la escuchaba, hasta que el aire dentro del taxi cambió, como si la voz se filtrara directamente a mi oído. No conduzcas tan rápido, o yo te alcanzaré. Golpeé la puerta intentando alejarme. El taxista gritó, no la mires, pero ya era tarde. El cristal se empañó de golpe y, desde fuera, una mano marcó 5 huellas negras sobre el vidrio. El coche tembló como si algo lo empujara desde un costado. Agárrate, gritó el taxista, girando el volante con violencia. Las llantas chirriaron y tomamos una salida que no había visto en el mapa del GPS. No había letreros, no había luz, solo un arco de piedra cubierto de enredaderas. El motor rugía mientras avanzábamos por un camino angosto, flanqueado por árboles tan altos que bloqueaban la luz de la luna. El aire olía a humedad y a algo más, algo podrido. ¿Dónde estamos?, pregunté, intentando mantener la voz firme. En un lugar donde no puede seguirnos, si tenemos suerte.
pero antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, escuché el sonido, un crujido como ramas quebrándose y luego pasos, pero no venían de atrás, venían de arriba. No mires al techo, ordenó el viejo. Obedecí por unos segundos, hasta que algo cayó sobre el parabrisas. Un rostro pálido, invertido, con los ojos completamente negros y la boca sonriendo. La mujer estaba sobre el taxi y sus labios se movían, repitiendo una frase que ahora podía leer perfectamente. Te lo dije, siempre te alcanzo. El viejo me tomó del brazo y me obligó a salir del taxi. No la mires, susurró mientras me guiaba hacia una construcción antigua al final de la calle. Era una posada de 2 pisos, con una puerta de madera pesada y un letrero torcido que decía habitaciones. Dentro olía a madera vieja y humedad, como si nadie hubiera abierto las ventanas en años. Aquí estaremos seguros, por un rato, murmuró el taxista. El vestíbulo estaba lleno de espejos. Al principio pensé que eran simples decoraciones antiguas, pero al mirarlos mejor me di cuenta de que algo no cuadraba. En mi reflejo yo no llevaba la chaqueta que tenía puesta, y detrás de mí, en el espejo, había alguien más. Giré rápidamente. No había nadie. No mires mucho tiempo, me advirtió el viejo. Estos espejos no reflejan el presente, sino lo que ella quiere que veas. Un golpe seco resonó en la puerta de entrada. 3 golpes, lentos, como si alguien supiera que estábamos dentro y no tuviera prisa en entrar. Nos quedamos en silencio, hasta que uno de los espejos, el más grande, se empañó por completo desde dentro. Y, con un dedo invisible, se escribió: no conduzcas tan rápido. Subimos las escaleras lentamente, intentando no hacer ruido. El pasillo del segundo piso estaba iluminado solo por una lámpara amarillenta que parpadeaba cada pocos segundos. En las paredes, más espejos, pero ahora todos estaban cubiertos con sábanas viejas. El taxista sacó una llave oxidada de su bolsillo. Habitación 3, dijo con un hilo de voz. Entramos. La habitación era pequeña. Una cama individual, una ventana cerrada con postigos y un armario antiguo. Todo olía a polvo y a algo rancio, como carne vieja. Aquí no podrá entrar, aseguró el viejo, aunque su tono no me convencía. Cerró con llave y se dejó caer en una silla. Yo me acerqué a la ventana y, con cuidado, abrí un poco uno de los postigos. Ahí estaba, de pie, en medio de la calle vacía, mirándonos directamente. No se movía, pero algo en su postura me hizo retroceder. De pronto, escuché un clic detrás de mí. Giré. El taxista estaba de pie, pero sus ojos estaban completamente en blanco. Ella dice que ya es hora. La puerta de la habitación se cerró sola y la llave giró por dentro. Estábamos atrapados. El golpe sonó seco, como si algo pesado hubiera caído dentro del armario. El taxista permanecía inmóvil, con la mirada perdida, murmurando frases que no entendía. Yo di un paso atrás, pero el armario volvió a sacudirse, esta vez más fuerte. Tom, no lo abras, dijo el viejo con una voz que no era la suya. Las puertas se abrieron de golpe. Del interior no salió ropa ni polvo, sino una ráfaga de aire helado que me cortó la respiración. Y en el fondo, una figura encorvada, con la piel gris y costuras negras a lo largo del cuello, como si alguien la hubiera remendado. No era la mujer, era un hombre, vestido con un uniforme antiguo de chofer, con los mismos rasgos que el taxista, pero mucho más envejecido. Tú, susurré, sin creer lo que veía. El ser sonrió, mostrando dientes podridos. No es la primera vez que me llevas, dijo, mirando al taxista que seguía petrificado. Y no será la última. El viejo retrocedió, pero la figura salió del armario y lo tomó del cuello con una fuerza imposible.
La lámpara parpadeó y por un instante juraría que la mujer de vestido blanco estaba detrás de él, guiando sus manos. El golpe seco de la puerta cerrándose me devolvió a la realidad. Y ahora estábamos tres en la inhabitación. El aire se volvió denso como si cada respiración costara el doble. El taxista y su doble permanecían inmóviles, uno frente al otro, mientras yo intentaba encontrar una salida. Entonces, la temperatura bajó de golpe. La ventana se abrió sola y un viento helado apagó la lámpara. Solo quedó la luz tenue que entraba desde la calle. Y, en medio de esa penumbra, ella apareció. La mujer de vestido blanco no caminó, flotó. Atravesó el umbral sin tocar el suelo, y sus pies desnudos dejaron huellas húmedas en la madera. «Puedes irte», dijo con una voz que sonaba como dos voces al mismo tiempo. «Pero a cambio, alguien debe quedarse». «¿Quedarse?», pregunté, con el corazón golpeando mi pecho. Ella sonrió, ladeando la cabeza. «No es la primera vez que vienes aquí. No es la primera vez que conduces tan rápido para escapar». Sentí un mareo, como si sus palabras despertaran recuerdos que no eran míos. Imágenes fugaces. Yo en un asiento trasero, otra noche, otro conductor y la misma mujer, siempre más cerca. «Elige», susurró, extendiendo su mano pálida. «Tú o él». Miré al taxista, que ahora me observaba con ojos suplicantes. El doble, en cambio, sonreía. Y detrás de todos ellos, el armario abierto parecía respirar. Me quedé paralizado. La mujer seguía con la mano extendida, esperando mi respuesta. El taxista respiraba rápido, como si cada segundo fuera un golpe en su pecho. Su doble, en cambio, me observaba con una calma perturbadora. «Decide», dijo ella, «o decido yo». Tragué saliva. «Si me quedo yo, ¿lo dejarás ir?». Su sonrisa se ensanchó. «Si te quedas tú, todos se irán». Algo en su tono me hizo dudar. Giré la cabeza hacia el armario y vi algo que me heló la sangre. Dentro no había oscuridad, sino un camino interminable de coches destrozados, taxis calcinados y rostros pegados a los cristales, gritando en silencio. El taxista dio un paso hacia atrás, rozando el marco de la puerta. La madera crujió. En ese instante, el doble avanzó un paso hacia mí y sentí un olor a tierra húmeda y óxido. «No puedes ganar», susurró el doble. «Ella siempre toma a los dos». La mujer inclinó la cabeza y chasqueó los dedos. El suelo tembló bajo mis pies y, de pronto, todas las ventanas se cerraron de golpe, como si la habitación fuera una caja hermética. No había aire suficiente para tres, y el reloj que colgaba en la pared comenzó a ir hacia atrás. El segundero se movía hacia atrás con un tic-tac grave y metálico. Pero lo más perturbador no era eso, sino que, con cada retroceso, el aire se volvía más frío y las paredes parecían encogerse. La mujer no se movía, pero sus ojos brillaban con un reflejo plateado. El taxista jadeaba, sujetándose el pecho mientras su doble se mantenía inmóvil, hasta que, con un movimiento lento, se llevó un dedo a los labios, pidiéndome silencio. Y entonces lo escuché, un murmullo detrás de las paredes. Voces, cientos de ellas, hablando al mismo tiempo, repitiendo frases como ecos lejanos. No entendía todas, pero varias eran mías. Cosas que había dicho antes en mi vida. Me acerqué al reloj. A medida que el minutero retrocedía, las voces se hacían más claras y comprendí que no era un reloj normal. Era un registro, una máquina que estaba deshaciendo el tiempo, borrando momentos, arrancándolos de mi memoria. «Cuando llegue a cero», dijo la mujer con suavidad, «no recordarás quién eres, no recordarás por qué corres, y entonces será más fácil alcanzarte». El tic-tac se aceleró, el aire se volvió irrespirable.
El taxista cayó de rodillas. Su doble sonrió y se acercó al armario, como si supiera que ese sería nuestro único destino. El segundero estaba a solo 3 marcas de llegar al 0. Cada tic era un latido, cada tac, una parte de mí que se desvanecía. La mujer seguía inmóvil, como si disfrutara viéndome ahogarme en mi propia desesperación. El taxista intentaba arrastrarse hacia la puerta, pero era inútil. La madera parecía respirarle en la cara, como si el cuarto fuera un organismo vivo que no lo dejaría ir. «Falta 1 minuto», dijo ella, y su voz llenó la habitación como si viniera de todas partes. En ese instante lo supe. Si esperaba a que el reloj terminara, no solo olvidaría todo, sino que me convertiría en uno de esos rostros atrapados en el armario. Sin pensarlo, me lancé contra la pared donde estaba colgado el reloj. El golpe fue seco. El cristal se rompió y el mecanismo cayó al suelo, girando sobre sí mismo. Pero en lugar de detenerse, el segundero empezó a avanzar hacia adelante. El tiempo se aceleró de golpe. Los espejos cubiertos en el pasillo comenzaron a vibrar, como si algo del otro lado empujara para salir. El doble del taxista desapareció en un parpadeo, absorbido por la oscuridad del armario. La mujer me miró y por primera vez sonrió de verdad. «Ahora lo has hecho peor». La lámpara reventó, dejándonos en penumbra, y del armario empezó a salir humo negro, denso, con un olor a metal quemado. El humo negro se arremolinaba como si tuviera vida propia. No era un gas común. Se movía contra el viento, formaba espirales que se estiraban hacia mí como dedos largos y fríos. El taxista, aún de rodillas, empezó a toser de forma violenta. Cada vez que exhalaba, su aliento se volvía negro, como si el humo estuviera entrando en él desde adentro. «No lo respires», susurró la mujer, «o te quedarás aquí, para siempre». Me cubrí la boca con la manga, retrocediendo hasta toparme con la cama. Pero el humo se filtraba por todos lados, por las grietas del piso, por el marco de la ventana, incluso por debajo de la puerta cerrada. De pronto, una figura comenzó a formarse dentro de la nube. No era la mujer, era yo, un duplicado exacto, pero con la piel gris y los ojos completamente negros, sin párpados. «Tarde o temprano», dijo mi copia con una voz distorsionada. Todos respiramos. Sentí que algo helado me envolvía la nuca, como si me empujaran hacia adelante, directo contra mi propio reflejo. El humo me rodeó por completo, y lo último que vi, antes de perder de vista la habitación, fueron los labios de la mujer pronunciando algo que no alcancé a escuchar. Abrí los ojos, pero no vi nada. Todo era negro, pero no un negro vacío, sino un negro espeso, como si estuviera suspendido dentro de una tinta líquida. Cada vez que movía las manos, sentía que algo se rozaba contra mis dedos, algo frío, algo que respiraba. No había suelo ni techo, pero a lo lejos aparecieron luces, pequeñas, flotando en la nada. Cuando me acerqué, me di cuenta de que no eran luces, eran ventanas. Cada una mostraba una escena distinta, como si fueran fragmentos de vidas ajenas. En una, vi al taxista conduciendo solo, pero con el asiento trasero lleno de sombras. En otra, a mi doble gris sentado en una mesa, firmando algo con una pluma que goteaba sangre. Y en una tercera, me vi a mí mismo, saliendo de la fiesta de Yamal, subiendo a un coche que ya sabía que no arrancaría. Sentí un susurro detrás de mí. «Todas las rutas llevan aquí». Me giré y la mujer estaba, pero su vestido ya no era blanco. Era negro, hecho de humo que se movía lentamente como si respirara con ella. «¿Dónde estoy?», pregunté. Ella sonrió, mostrando dientes demasiado blancos para ser humanos. «En el lugar donde se guardan las decisiones que nunca tomaste. Aquí siempre hay tiempo, pero nunca para escapar.
Entonces, detrás de una de las ventanas, vi un túnel de luz, un túnel que reconocí, el que me llevaba a casa. Si quieres salir, susurró ella, tendrás que dejar algo atrás, algo que no puedas recuperar. El contacto era helado pero firme, como si esa mano hubiera estado ahí desde hacía mucho tiempo, esperando el momento exacto para apretarme. No me atreví a girarme, hasta que la voz llegó, baja, temblorosa. No le des nada, era el taxista, pero no el de esta noche. Su rostro estaba envejecido, con arrugas profundas y ojeras que parecían huecos. Llevo años aquí, susurró. Yo pagué, y ella no cumplió. La mujer se mantuvo inmóvil, pero sus ojos brillaron con un destello rojo, como si no le gustara que hubiera testigos. Él eligió mal, dijo con frialdad, y ahora intenta arrastrarte con él. El taxista me apretó más el hombro. El reflejo no es tuyo, nunca lo fue, es de ella. Si lo entregas, le darás todo. Las ventanas alrededor comenzaron a agrietarse, como si el cristal no soportara la tensión. Cada grieta dejaba escapar un viento helado que me cortaba la piel. Mbappé, continuó el taxista, mirándome con desesperación. Hay otra salida, pero tendrás que correr. Incluso aquí, esa última frase me atravesó como un escalofrío, porque correr en este lugar no era físico, era escapar de pensamientos que intentaban atraparte. La mujer avanzó un paso y el humo me cubrió hasta la barbilla. Decide, o yo lo haré. El túnel de luz se mantenía inmóvil, flotando detrás del vidrio como si fuera una salida, pero demasiado lejana para alcanzarla sin pagar el precio que ella pedía. ¿Qué tengo que dejar atrás?, pregunté, aunque en el fondo temía la respuesta. La mujer dio un paso hacia mí. El humo que formaba su vestido se extendió por el suelo y empezó a subir por mis piernas, como una marea helada. Podrías dejar un recuerdo, dijo con voz suave, y nunca volverías a saber que lo perdiste. O podrías dejar tu reflejo. ¿Mi reflejo? Ella sonrió. La parte de ti que todavía puede reconocerse en el espejo. La parte que te dice que eres tú. Me giré hacia una de las ventanas y me vi reflejado. Pero algo estaba mal. Mis ojos no tenían color. Mi piel estaba más pálida. Y detrás de mí, en ese reflejo, alguien sonreía con una boca demasiado ancha. Si lo dejas, podrás salir, dijo ella, pero no volverás a reconocerte, ni a confiar en lo que ves. El humo ya me llegaba al pecho. El túnel de luz comenzaba a apagarse lentamente, como si no pudiera esperar para siempre. La presión en mis pulmones aumentaba y sentí que tenía segundos para decidir. Tomé aire y cerré los ojos, pero antes de decir mi respuesta, sentí una mano fría sujetar mi hombro desde atrás. El contacto era helado, pero firme, como si esa mano hubiera estado ahí desde hacía mucho tiempo, esperando el momento exacto para apretarme. No me atreví a girarme, hasta que la voz llegó, baja, temblorosa. No le des nada. Era el taxista, pero no el de esta noche. Su rostro estaba envejecido, con arrugas profundas y ojeras que parecían huecos. Llevo años aquí, susurró. Yo pagué, y ella no cumplió. La mujer se mantuvo inmóvil, pero sus ojos brillaron con un destello rojo, como si no le gustara que hubiera testigos. Él eligió mal, dijo con frialdad, y ahora intenta arrastrarte con él. El taxista me apretó más el hombro. El reflejo no es tuyo, nunca lo fue, es de ella. Si lo entregas, le darás todo. Las ventanas alrededor comenzaron a agrietarse, como si el cristal no soportara la tensión. Cada grieta dejaba escapar un viento helado que me cortaba la piel. Mbappé, continuó el taxista, mirándome con desesperación. Hay otra salida, pero tendrás que correr, incluso aquí.
Esa última frase me atravesó como un escalofrío, porque correr en este lugar no era físico. Era escapar de pensamientos que intentaban atraparte. La mujer avanzó un paso y el humo me cubrió hasta la barbilla. Decide, o yo lo haré. Llegué a la puerta y la golpeé con todas mis fuerzas. Era metálica, fría como el hielo, y cada impacto resonaba como un eco infinito, rebotando en la oscuridad. ¡Ábrete!, grité, pero mi voz sonó apagada, como si el aire aquí no llevara sonido. Detrás de mí, el humo había tomado forma humana. La silueta de la mujer estaba más definida que nunca, con sus brazos extendidos, lista para envolverme. Su sonrisa era la de alguien que ya ganó. Empujé la puerta, pero no cedía, hasta que escuché una voz al otro lado. Era la mía. La llave está contigo. Miré mis manos temblorosas y vi que sostenía algo que no recordaba haber tomado. Un pequeño colgante de metal, igual al que usaba de niño, antes de ser famoso. Lo acerqué a la cerradura, y en cuanto el metal la tocó, la puerta comenzó a desintegrarse en polvo brillante. Pero el humo no se detuvo. Sentí sus dedos fríos agarrar mi tobillo. La mitad de mi cuerpo ya estaba afuera, en una luz cegadora, pero la otra mitad seguía atrapada espota en la oscuridad. La mujer susurró: puedes salir, pero te llevarás algo mío contigo. Tiré con todas mis fuerzas. El humo intentó aferrarse, pero la luz lo quemaba como si fuera papel. Con un último impulso, logré atravesar la puerta y caer de rodillas sobre un asfalto húmedo. El aire fresco golpeó mis pulmones, y por un segundo pensé que todo había terminado. Estaba en una calle iluminada por farolas, con coches pasando, como si nunca hubiera estado en ese otro lugar, pero algo no cuadraba. Las luces de los coches parpadeaban cuando me miraban, como si sus faros no me reconocieran, y al levantar la vista, vi el reflejo en una vidriera cercana. No era exactamente yo. Mi rostro estaba incompleto. El lado derecho era normal, pero el izquierdo tenía una sombra permanente, como si el humo aún viviera debajo de mi piel, y mi ojo izquierdo brillaba con un tenue rojo. Sentí un cosquilleo en el oído, una voz suave, casi un suspiro. Te lo dije, siempre me llevarás contigo. Me giré, pero no había nadie. Y sin embargo, en el reflejo, detrás de mí, ella sonreía. No en la calle, solo en el espejo. Desde entonces, cada vez que corro, cada vez que siento el viento en la cara, escucho su risa. Y sé que algún día volverá para alcanzarme. No pensé, no podía. Si lo hacía, ella me atraparía en mi propia duda. El taxista gritó: corre hacia donde no veas nada. Ahí es donde ella no puede seguirte. Me lancé hacia la negrura más absoluta, lejos del túnel de luz y de las ventanas. Cada paso era extraño, como si no pisara suelo, sino recuerdos olvidados. Podía sentirlos romperse bajo mis pies. Voces de mi infancia, momentos que amaba, instantes que nunca volvería a recordar. Detrás, el humo me seguía como una marea viva, cambiando de forma, extendiendo brazos y manos que casi rozaban mi cuello. La mujer no gritaba, reía, una risa suave, como si supiera que esta carrera ya estaba perdida. La oscuridad se volvía más densa, y de pronto, delante de mí, apareció una figura. No era el taxista, era yo. Pero esta vez no era gris ni tenía los ojos negros. Era yo, con la misma ropa de la noche de la fiesta de Yamal, mirándome con una mezcla de compasión y miedo. No llegues tarde, me dijo. Si llegas tarde, ya no serás tú. Pasó junto a mí y se perdió en la nada. Yo seguí corriendo, pero comencé a sentir que el aire se volvía pesado, casi imposible de respirar. Y fue entonces cuando, entre la oscuridad, vi algo brillante. Una puerta, pero no estaba abierta,
y detrás de mí el humo ya me estaba tocando los talones.